el sueño más hermoso de mi vida se transformó de repente en mi peor pesadilla. La boda de mi hijo, aquel día sagrado que pensé nos traería felicidad, se convirtió en el inicio de un muro invisible de hielo entre mi nuera y yo. Durante años intenté comprender por qué me odiaba. Ese odio era como una cortina de niebla, pero un día la verdad cruel que se ocultaba tras esa cortina salió a la luz con toda su crudeza, y en ese momento probé el dolor más profundo que puede sentir una madre, el dolor de un hijo. Mi nombre es Isabel. Tuve un único hijo. Se llamaba Miguel. Dediqué toda mi vida a él. Cuando mi esposo falleció joven, me convertí al mismo tiempo en madre y padre. Un solo deseo de Miguel era para mí una orden. Trabajé día y noche para que estudiara en los mejores colegios, para que tuviera la mejor vida. Y así fue. Miguel se convirtió en un ingeniero muy exitoso. Durante sus años universitarios, conoció a una chica inteligente y hermosa, proveniente de una familia muy respetada en la ciudad. Su nombre era Elena. Cuando la conocí, mi corazón se sintió ligero como un pájaro. Pensé, qué afortunada soy. Mi hijo tendrá no solo una esposa, sino que yo también tendré una hija. Me prometí a mí misma no hacer ninguna diferencia entre ella y mi propio hijo. La boda fue como un cuento de hadas. Se celebró en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Durante toda la ceremonia, sonreí con ese orgullo indescriptible que solo una madre puede sentir. Pero cada vez que sonreía, sentía que algo andaba mal. En el rostro de Elena había una frialdad extraña hacia mí. Sentada en la mesa de los novios, evitaba mirarme a mí y también a mi madre. Solo sonreía a su alrededor como si presumiera de su vestido lujoso y del elegante salón. Cuando intenté hablar con su madre, ella me respondió con la misma frialdad. En ese momento, comprendí que yo no pertenecía a esa familia, que solo debía quedarme en un rincón como la madre del novio. Sentí ese dolor indescriptible justo en medio del salón de bodas. Después de la boda, mi hijo y mi nuera se mudaron a su nuevo hogar. Según nuestras costumbres, fui a visitarlos para darles la bienvenida. Llevé mis mejores empanadillas y pasteles hechos con mis propias manos. Miguel abrió la puerta. Su rostro irradiaba felicidad, pero cuando Elena me vio, la sonrisa se borró de su cara. Ni siquiera dijo bienvenida. Solo me lanzó una mirada fría. «Mamá», dijo Miguel, «mira lo que te traje». Elena fue a la cocina y poco después regresó con una pequeña nota en la mano. En ella se leía: «No traigan platos ni cubiertos usados. Somos muy exigentes con la higiene». En ese instante, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Esa nota no era para las empanadas, era para mí. Que me hiciera semejante desprecio frente a mi hijo me dolió tanto que no supe qué decir. Lo único que quise fue salir corriendo de allí. Desde ese día, el odio de Elena hacia mí creció como una avalancha. Por más buena voluntad que yo pusiera, siempre me humillaba más. Cada vez que intentaba llamar a mi hijo, ella contestaba: «Miguel está muy ocupado, no lo molestes». Incluso cuando nacieron mis nietos, me privó de conocerlos. El silencio de mi hijo ante todo esto me destrozaba aún más. Verlo atrapado entre su madre y su esposa era un tormento. Durante años intenté comprender por qué me odiaba tanto. ¿Habría cometido algún error, algún pecado? Pero no encontré nada. Hasta aquel día, el día en que, gracias a una carta, toda la cruel verdad detrás de ese odio salió a la luz. Y esa carta no solo cambió mi vida, sino también la de mi hijo para siempre.
El momento que había esperado durante años llegó de la manera más inesperada. Un sobre blanco, sin nombre ni dirección, fue deslizado por debajo de mi puerta. Lo tomé con curiosidad y lo abrí. Dentro había una hoja delgada doblada en dos. La caligrafía que vi no pertenecía ni a mi hijo ni a mi nuera Elena. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me pregunté en silencio, ¿qué es esto? Mi corazón me susurraba que estaba a punto de abrir la puerta a una verdad desconocida. A medida que mis ojos recorrían aquellas letras temblorosas, cada línea respondía todas las preguntas que había guardado dentro de mí durante años. La nota había sido escrita por la tía de Elena y su contenido mostraba que toda mi vida había estado construida sobre una mentira. Lo que decía la carta cayó en mi mente como una bomba. La familia de Elena había sido convencida de horribles falsedades sobre mí. Allí se leía que ellos creían que yo era una mujer pobre e ignorante, que a pesar del éxito de mi hijo, yo era una carga para él. Incluso habían inventado mentiras sobre el nacimiento de mis nietos. La familia de Elena sentía repulsión por mi casa, por todo lo que me pertenecía y se consideraban a sí mismos unos salvadores, como si hubieran rescatado a mi hijo de esa vida difícil. La tía de Elena revelaba además que todas esas mentiras habían sido dichas por Miguel en una comida de negocios en la que también estaba presente el padre de Elena. En ese momento, la carta cayó de mis manos. Las lágrimas que corrían por mi rostro mancharon las palabras escritas. Recordé la expresión de mi hijo cuando un día me dijo: «Mamá, mira lo que te traje». No me había traído una ofensa, me había traído una mentira. Él mismo la había creado. Durante años intenté entender por qué mi nuera me odiaba. Me culpé, busqué mis propios errores, pero la verdad era aún más cruel. Todo ese odio venía de mi propia sangre, de mi propio hijo. Después de la muerte de su padre, yo había sido para él madre y padre. Y aún así, Miguel me veía como un obstáculo en el camino hacia la vida de lujo y prestigio que soñaba. Su éxito y su carrera quedarían opacados al lado de una madre sencilla como yo. Por eso inventó mentiras sobre mí. Esa carta no solo revelaba la verdad, también mostraba los sentimientos que mi hijo guardaba hacia mí. Su vergüenza, sus miedos, el precio de todos mis sacrificios, de mis sueños y de su propio futuro. Esa carta no era solo una mentira, era la prueba de la vergüenza que mi hijo sentía de su madre. Esa noche mi corazón de madre fue destrozado por mi propio hijo. Pero entre los pedazos de ese corazón roto nació una nueva fuerza. Esa mentira, esa humillación no podían seguir más. Había llegado el momento de enfrentar la conciencia de mi hijo y de Elena. Yo transformaría su vida en una pesadilla. Porque una humillación así, una mentira así contra una madre, debía tener un precio. A la mañana siguiente llamé a Miguel y le dije algo que jamás esperaba escuchar. Miguel, tenemos que hablar de algo muy importante. Algo que puede cambiar tu matrimonio y tu vida para siempre. La expresión tensa en el rostro de mi hijo continuó incluso después de colgar el teléfono. Cuando acordamos reunirnos, noté un extraño temblor en su voz. Al llegar a mi casa, los ojos de Elena estaban tan fríos y distantes como siempre, pero en los de Miguel había una inquietud y una culpa que no podía ocultar. Sabía lo que tenía que decir, pero no cómo empezar.
Años de desilusión, dolor y rabia se acumulaban en mi garganta como un nudo imposible de desatar. Puse sobre la mesa la carta enviada por la tía de Elena. Los ojos de Miguel se volvieron pálidos al ver el sobre. En ese instante comprendí que deseaba que todo aquello terminara lo más rápido posible. Dentro de mí ardía un fuego. Por fin iba a sacar a la luz aquel secreto sucio que había guardado durante tanto tiempo. Esa carta no era solo un papel, para mí era un escudo. Abrí lentamente el sobre y saqué la carta. Miguel, dije, con una voz tan temblorosa que apenas se oía. Durante años intenté entender por qué Elena me odiaba tanto. Me culpé, busqué mis errores, pero resulta que la razón de ese odio era mi propio hijo. El rostro de Miguel se puso blanco con mis palabras. Elena miraba confundida, intentando comprender. En esta carta están escritas las mentiras que dijiste sobre mí a su familia. Según tú, yo era una mujer pobre e ignorante. Yo era un obstáculo para tu éxito. Miguel, ¿por qué? El silencio en la sala era ensordecedor. La boca de Elena se abrió de sorpresa. Miguel bajó la cabeza. En ese gesto confesó su culpa sin pronunciar palabra. Entre mis lágrimas vi la profundidad de su ambición y de su vergüenza. Durante años había jugado conmigo. Yo había sacrificado todo por él. Lo había criado sola tras la muerte de su padre. Había sido madre y padre al mismo tiempo. Y aún así, él me había sacrificado a mí, a su propia madre, en nombre del dinero y del estatus. Miguel comenzó a llorar en silencio. Levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá», susurró, «nunca quise que fuera así. La familia de Elena era muy importante para mí. Quería demostrarles mi valía. Toda mi vida crecí en un barrio pobre, sin padre, sintiendo que jamás pertenecía al mundo de los ricos. La familia de Elena, ellos me ofrecieron esa oportunidad. Después de la muerte de papá, tú me dijiste que mi única herencia era mi dignidad. Pero yo sentía que tenía que probarme ante ellos, ser aceptado a cualquier precio. Para lograrlo lo sacrifiqué todo. No sacrifiqué a ti, sacrifiqué mi verdad con mentiras». En ese instante mi rabia se transformó en un dolor profundo. Mi hijo era tan inseguro que había sido capaz de sacrificar incluso a su propia madre. Elena salió de la habitación llorando. Ella también había sido víctima de una mentira. Miguel me miraba, desesperado, buscando una respuesta. Pero yo ya no tenía nada más que decirle. Había entregado mi vida y mis sacrificios por él, y él me había sacrificado a mí, solo por dinero. En ese momento comprendí que la mayor herencia que su padre le había dejado era la honestidad y la compasión. Y él incluso había traicionado esa herencia. Esa carta no solo revelaba una mentira, era también el testimonio de la vergüenza que mi hijo sentía por mí. Cuando Elena salió de casa dando un portazo, el silencio que quedó en la habitación pesaba más que todas las mentiras que Miguel acababa de confesar. Mi nuera había sido víctima de una mentira, pero la verdadera herida estaba en mi corazón. Frente a mí, con la cabeza agacha, estaba mi hijo, por quien había entregado toda mi vida. En ese instante quise gritarle, culparlo, vomitar toda la rabia que llevaba acumulada
callada durante años, pero de mis labios solo salió un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste esa mentira? ¿Por qué te avergonzaste de tu madre? Mis sacrificios habían sido para él un beso, y esa verdad era el dolor más grande. Isabel, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo y comenzó a hablar. Su voz llevaba todo el dolor acumulado por los años. Miguel, yo entregué mi vida por ti. Trabajé por ti, viví por ti. Siempre te enseñé a mantener la cabeza en alto, a no deberle nada a nadie. Pero tú sacrificaste el único legado que te dejé, tu honor. Lo pisoteaste para agradar a esa gente. Humillaste el orgullo de una madre que crió sola un hijo sin padre. Tu padre te dijo que lo más importante en este mundo era la honestidad. Y tú mentiste. ¿Para qué? ¿Para un estatus? ¿Para un nombre? Tu mayor riqueza era el lazo conmigo. Ese lazo no lo podía comprar ningún dinero ni ningún lujo. Y tú lo destruiste con tus propias manos. Miguel levantó la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mamá, susurró entre sollozos. Fui un cobarde. Quería pertenecer a su mundo. Temía que me despreciaran. Por eso te expuse. Por eso humillé lo más valioso que tenía. Tienes razón. Me convertí en esclavo del dinero. Perdóname, mamá. En ese momento, toda mi rabia se transformó en un profundo dolor. Vi cuán solo y desesperado estaba mi hijo, pero eso no borraba su error. Él, ¿por qué no había sacrificado mi vida y mi carrera? Había sacrificado mi honor. Isabel se levantó lentamente y se plantó frente a su hijo. Miguel, dijo con una voz más fría, no hay manera de perdonar lo que hiciste. Elena fue víctima de una mentira, pero esa mentira salió de ti. Yo, como madre, no puedo vivir con tus mentiras. Ya no tienes lugar en esta casa ni en esta familia. Vete y encuentra tu propio camino. Yo intenté preservar la memoria de tu padre. Tú mancillaste la memoria de tu padre y de tu madre. En ese instante comprendí que para mí esta historia había terminado. Las lágrimas me nublaban los ojos. Esto no era solo un drama familiar, era la tragedia de una madre cuyo lazo con su hijo se había roto. Para mí, mi hijo había muerto una vez más. Desde aquel día mi vida volvió poco a poco a ordenarse. La carta del abogado de Miguel fue la señal definitiva de que ya no volvería a interferir. Ese día no solo perdí a un hijo, recuperé mi propia vida. Volví a sacar mis antiguas recetas, a preparar las empanadas que tanto me gustaban. Cuidaba las flores de mi jardín y cada brote nuevo me daba esperanza. Los meses posteriores me trajeron una paz renovada. La armonía que había construido dentro y fuera de mí valía más que cualquier cosa. Pensaba que todo había quedado atrás y que podía continuar mi vida donde la había dejado. La paz se había convertido en mi mayor tesoro. Pero a veces la vida trae sorpresas. Cuando crees que todo ha terminado, una nueva tormenta puede llamar a tu puerta. Una mañana, el cartero me entregó un sobre grueso y oficial. Al ver el logotipo del bufete de abogados, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué otra vez una carta de abogados? La pesadilla volvía a empezar. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Las primeras líneas destruyeron toda mi paz. No era de Miguel, venía de una firma de abogados aún más poderosa en representación de la familia de Elena. El asunto, aquella pequeña fuente. Afirmaban que el terreno donde estaba construida era de su propiedad y exigían su demolición inmediata por la vía legal. Al leer esas líneas crueles, sentí una rabia desconocida hasta entonces. No era más que un plan de venganza. La familia de Elena, humillada por las mentiras de Miguel y la vergüenza pública,
nunca quería borrar esa fuente. Para ellos, en ese barrio humilde que despreciaban, nuestra fuente era un monumento a su deshonra. Delante de todo el pueblo representaba su ruina moral y espiritual. Para mí, en cambio, esa fuente no era solo agua, era un homenaje a la memoria de mi padre. Y ahora querían destruir ese monumento al honor. No era solo un litigio de tierras, era una nueva guerra. El poder del dinero contra el honor y el amor. Una guerra que buscaba destruir la dignidad de toda mi familia. Creía haber encontrado la paz, pero esa carta me mostró que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esta vez mi enemigo no era solo mi hijo, era la crueldad del poder y del dinero. Entonces llamé nuevamente al abogado, don Manuel. Mi voz temblaba, pero sonaba decidida. Don Manuel, ha llegado una nueva carta. Parece que la guerra no ha terminado. En ese momento supe que la lucha sería aún más dura, pero la memoria de mi padre, aquella fuente y la esperanza en los ojos de la gente me daban fuerzas. Por ellos, por el honor de mi padre, libraría también esta batalla. Y esta vez, perder no era una opción. Cuando entré en la oficina de don Manuel, el nuevo expediente sobre su mesa me mostró lo simples que habían sido nuestras batallas anteriores. El nombre en la carpeta pertenecía a uno de los bufetes más grandes y poderosos de la ciudad. Don Manuel se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y con el rostro cargado de preocupación me dijo: señora Isabel, esta vez la situación es muy diferente. La otra parte no es la familia de Miguel, sino la familia de Elena. Son una familia muy poderosa y adinerada. Afirman que el terreno donde está la fuente fue comprado hace años por su padre, pero que la escritura está incompleta. Esto no es solo una disputa de herencia, es una guerra entre el poder y el dinero contra los valores morales. En ese momento sentí que se abría una nueva herida en mi corazón. Una vez más, el honor de mi padre estaba siendo sacrificado por la ambición de otros. Esto no era simplemente un juicio, era un plan de venganza. La familia de Elena quería borrar la vergüenza que habían sufrido por la construcción de esa pequeña fuente y por las mentiras de Miguel que salieron a la luz. Lo que para mí era un símbolo del honor de mi padre, para ellos era un monumento a la deshonra. Me sentí cansada. Por un lado, el honor de mi padre. Por el otro, la crueldad de la familia de Elena. Conocí el precio de esa guerra. Gastos legales pesados, un proceso largo. Y lo más doloroso, la pérdida de la paz. Me pregunté, ¿valía la pena luchar tanto? ¿Era esa fuente realmente tan importante? Esas dudas me sacudían por dentro. En un instante pensé, quizás debería rendirme, pero luego recordé la sonrisa de un niño al beber agua de aquella fuente y entonces supe que no podía abandonar. Tras hablar con don Manuel, regresó a mi mente un recuerdo de mi infancia. Jugaba cerca de aquel terreno cuando mi padre me dijo: Isabel, este lugar lo había lo más pobre del barrio, pero la escritura es un asunto antiguo y complicado. Lo importante es la intención. Ese recuerdo encendió una chispa de esperanza en mí. La verdadera intención de mi padre era que esa tierra perteneciera a los necesitados. Esa buena voluntad, ahora usada como arma por un abogado, yo sabía que era auténtica. No era un simple pleito de tierras, era el cumplimiento de la última voluntad de un padre. Entonces comprendí que el mayor legado de mi padre no era una escritura, sino la historia detrás de ese terreno. Me giré hacia don Manuel y le dije con firmeza: no vamos a rendirnos, don Manuel. Probaremos la intención de mi padre en este tribunal. Este no es solo un caso de propiedad, es una cuestión de honor familiar. Ellos están acostumbrados a luchar con dinero y poder, pero nosotros lucharemos con honestidad y amor. Ellos no conocen la pureza de la intención de mi padre, pero nosotros sí. Ellos ignoran que el mayor legado que nos dejó fue su honestidad, pero nosotros lo sabemos. Esta será una batalla larga hasta el final. En ese instante sentí una fuerza dentro de mí. Era la fuerza heredada de mi padre, y sabía que la defendería hasta el final. Al salir de la oficina de don Manuel, la luz del sol me calentó el rostro. Comprendí que aunque esta guerra sería dura y agotadora, estaba destinada a ganarla, porque a mi lado estaba el honor de mi padre. Aquella fuente no era solo agua,
Era el símbolo del amor y la compasión que mi padre nos había dejado como herencia. Ellos querían derribar ese símbolo, pero yo sabía que bajo él descansaba la esperanza de todo un pueblo. Y ninguna corte, ningún abogado podría destruir esa esperanza. Para mí, esto no era una simple disputa de herencia, era una misión: proteger la memoria de mi padre. Cuando salí de la oficina de don Manuel, sabía que había comenzado una nueva guerra. Esta vez no se trataba solo de un hijo ambicioso, sino de toda la crueldad del dinero y del poder. Mis días transcurrían entre llamadas con abogados, documentos y términos legales. Había tantos papeles que parecía como si toda la vida de mi padre estuviera atrapada entre aquellas páginas frías y secas. La familia de Elena quería borrar, con la demolición de nuestra pequeña fuente, la vergüenza causada por la construcción y por las mentiras de Miguel que habían salido a la luz. Esa fuente, levantada en el barrio humilde que siempre despreciaron, se había convertido en un monumento a su ruina moral. Para mí, en cambio, no era solo agua que brotaba de la piedra, era un homenaje al honor de mi padre. Ahora querían destruirlo. No era una simple disputa de terrenos, era la guerra del poder económico contra el honor y el amor, una guerra que apuntaba directamente al corazón y la dignidad de toda mi familia. En medio de esa maraña legal, resonó en mi memoria la voz de mi padre. Años atrás, caminando conmigo por aquel terreno, me había dicho: Isabel, este lugar lo donaré a los pobres del barrio. Pero la escritura tiene una historia muy antigua y complicada. Lo importante es la intención. Aquellas palabras, al recordarlas, cobraron una fuerza nueva. Sí, la escritura estaba incompleta, pero la verdadera voluntad de mi padre era que esa tierra perteneciera a los necesitados. Esa intención, hoy convertida en arma por un abogado, yo sabía que era real. No era una disputa sobre papeles, sino el cumplimiento del último deseo de un padre. Entonces comprendí que el mayor legado que me había dejado no era la escritura, sino la historia detrás de ella. Siguiendo el consejo de don Manuel, decidí buscar esa escritura. Revisando un viejo cuaderno de mi padre, encontré una nota. Hablaba de un documento guardado en el antiguo ayuntamiento del pueblo dentro de un arcón olvidado. El edificio estaba abandonado, casi en ruinas. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo. Caminé despacio, siguiendo las indicaciones del cuaderno, en busca del arcón. Había telarañas y montones de papeles viejos. Por un instante pensé en rendirme. Pero la imagen de los niños riendo al beber agua de la fuente se impuso en mi mente y comprendí que debía continuar. Aquella búsqueda no era solo por un título de propiedad, era el símbolo del amor y la honestidad que mi padre nos había dejado como herencia. Cuando abrí aquel arcón,
cubierto de polvo y tiempo, encontré un papel amarillento. Mi corazón casi se detuvo. Era la escritura de la que hablaba mi padre. En ese instante supe que lo más valioso no era el documento en sí, sino lo que representaba: la honestidad, la compasión y el amor de mi padre. Todo mi cansancio desapareció. Sostuve aquel papel contra mi pecho y susurré: «Padre, he protegido tu legado». En ese momento supe que ganaría esta batalla, porque a mi lado tenía el honor de mi padre y la fuerza de la verdad. Esta no era simplemente una demanda sobre una propiedad. Era la lucha de la intención y la honestidad de mi padre contra el dinero y el poder. La familia de Elena quería ensuciar su memoria con riquezas, pero yo pelearía con la herencia más grande que me había dejado: su integridad. Aquel papel amarillento, rescatado del olvido, se convirtió en mi arma más poderosa. Sentí que incluso después de su muerte, mi padre seguía protegiéndome, y en ese instante entendí la lección más grande que me había dejado. La verdadera herencia son los valores que el dinero jamás podrá comprar. Y yo defendería esa herencia hasta el final. Por muy dura que fuera la guerra, sabía que saldría victoriosa. Cuando salí del viejo edificio, aquel papel amarillento que llevaba en la mano no era solo un documento, era la prueba más grande de la herencia que mi padre me había dejado. Fui directamente al despacho del abogado Don Manuel. Al abrir la puerta, la expresión de preocupación y cansancio en su rostro se transformó en asombro. Coloqué aquel papel polvoriento sobre la mesa. Esto, dije, es la escritura de la fuente. La encontré gracias a una nota que mi padre me dejó. Don Manuel no podía creerlo. Lo tomó en sus manos y examinó cada línea. Poco a poco, la seriedad en su cara se convirtió en una sonrisa de triunfo. En ese momento, entendí que la honestidad de mi padre era invencible frente al dinero y al poder. Mientras otros intentaban manchar su honor, él, incluso después de su muerte, seguía protegiéndonos. Aquel viejo documento no era solo una escritura, era un símbolo del amor eterno de mi padre. Don Manuel me dijo que la nota probaba que mi padre había guardado aquella escritura con cuidado hacía muchos años. Recordé entonces sus palabras. Esta escritura es muy valiosa. La guardaré para el futuro de nuestro pueblo. Comprendí que la verdadera herencia que me había dejado no era el papel en sí, sino la historia que contenía. Sentí que incluso después de fallecido, mi padre seguía cuidándome. Me giré hacia el abogado. ¿Será esto suficiente para ganar el caso? El rostro de don Manuel se iluminó. Esto
no solo es suficiente, es nuestra arma más poderosa. Esta escritura no solo confirma la propiedad de tu padre, también demuestra la mala fe con la que abrieron esta demanda. Mientras ellos intentaban alegar que tu padre no estaba en su sano juicio, él guardó este documento como prueba de su claridad y de su intención. Esto será una lección para ellos. En ese momento sentí una fuerza inmensa, una fuerza heredada de mi padre. Su mayor legado no fue la tierra, sino su honestidad. Y yo defendería esa honestidad hasta el final. Por muy agotadora y dura que fuese esta batalla, sabía que la ganaría, porque a mi lado tenía el honor de mi padre. Aquella fuente no era solo un manantial, era el símbolo del amor y la compasión que él nos había dejado. Intentaban destruirlo, pero yo sabía que bajo esas piedras vivía la esperanza de todo el pueblo. Y esa esperanza ningún abogado ni ningún tribunal podría derribarla. Esta no era una simple disputa por una propiedad, era una misión, proteger la memoria de mi padre. Aquel papel amarillento rescatado del olvido se convirtió en mi mayor arma. Sentí que mi padre, incluso después de fallecido, seguía protegiéndome. Y comprendí la lección más grande que me había dejado. La verdadera herencia son los valores que el dinero no puede comprar. Y yo defendería esa herencia hasta el final. No importaba lo dura que fuera la guerra, sabía que la ganaría. Después de encontrar la escritura, todo el miedo dentro de mí desapareció por completo. Al ir al segundo juicio, era como si fuéramos a una batalla, pero esta vez nuestra arma era la verdad misma. Cuando entramos en la sala, Manuel y la familia de Elena estaban allí sentados. Sus rostros mostraban la misma arrogancia y aire de superioridad de siempre. Actuaban como si ya hubieran ganado, pero ellos no conocían la fuerza de aquel papel amarillento que yo tenía en mis manos. Su abogado, frío e implacable como siempre, intentaba demostrar que mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Cada palabra suya era como un puñal en mi corazón, pero yo sabía que esas palabras no significaban nada, porque a mi lado estaban la honestidad de mi padre y la verdad. Cuando llegó nuestro turno, nuestro abogado, don Manuel, respiró hondo y presentó la escritura amarillenta al juez. En ese momento, la sala se quedó en silencio. El juez tomó el documento, lo revisó línea por línea y su expresión fue transformándose poco a poco en asombro. Entonces comprendí que aquel papel no era solo un documento, era la mayor lección de mi padre. Mientras ellos intentaban manchar su honor, él, incluso después de muerto, seguía protegiéndonos. Ese viejo papel no era solo una escritura, era un símbolo de su amor eterno. Vi cómo la expresión altiva de la familia de Elena se convertía en sorpresa y miedo. Para ellos ya no era solo un juicio, era una humillación. Tras examinar la escritura, el juez se volvió hacia el abogado de Elena y le dijo: «Usted sabe que esta escritura tiene plena validez legal. Las alegaciones de su cliente carecen de fundamento frente a este documento». El rostro del abogado se puso blanco. No tenía nada más que decir. Luego, el juez miró a Manuel. «Señor Manuel», dijo, «el testamento de su padre
Era una prueba de conciencia, y usted ha fallado esa prueba. ¿Qué tiene que decir? Todos los ojos se posaron sobre él. Manuel levantó la cabeza. No miró ni a su abogado ni a la familia de Elena. Solo nos miró a nosotros, y en sus ojos no había ni ira ni ambición, solo un profundo arrepentimiento. En ese instante, entendí que no solo él había fallado en cumplir el último deseo de mi padre, yo también me había distanciado. Pero ahora, la fuente y aquella escritura nos estaban uniendo de nuevo. Manuel se levantó lentamente y caminó hacia nosotros. La familia de Elena lo observaba, incrédula. Se detuvo frente a mí y se arrodilló. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Madre», susurró, «fui un cobarde, mentí, te sacrifiqué, pero tú protegiste la herencia más grande que papá me dejó, esa fuente, esa escritura. Tú hiciste lo que yo no pude. Perdóname, madre. Te lo ruego». En ese momento, todo mi enojo y rencor desaparecieron. Con lágrimas rodando por mis mejillas, abracé a mi hijo. La sala de juicios dejó de ser un lugar de condena y se transformó en un símbolo de renacimiento. El testamento de mi padre no solo nos había reunido, nos había hecho una familia otra vez. Ese día comprendí que todas las disputas, todas las ambiciones y todas las mentiras no valían nada. La verdadera herencia no era el dinero, sino la fuerza del amor y de la honestidad. Ese día no solo ganamos el juicio, demostramos al mundo entero que el verdadero legado de mi padre, el amor, la compasión y la honradez, era más fuerte que cualquier riqueza. Manuel comprendió el verdadero valor de la familia y del amor, y esa fue una victoria más grande que cualquier tribunal. Cuando salimos por aquellas frías puertas del tribunal, el calor del sol derritiendo los hielos de nuestro interior nos envolvía. En ese instante ya no importaba el resultado del juicio ni las mentiras de Manuel. Lo único que tenía valor era volver a ser una familia. Mi madre y yo abrazamos a Manuel. Era como si ese muro helado que nos había separado durante años se derrumbara de golpe. Él lloraba. Yo también dejaba salir todas las lágrimas que había guardado durante tanto tiempo. En ese momento, aquella sala de juicios ya no representaba condena, sino un símbolo de renacimiento. El testamento de mi padre no solo nos había reunido, nos había vuelto a ser una familia. Comprendí entonces lo vacías que eran todas las disputas, todas las ambiciones y todas las mentiras. La verdadera herencia no era el dinero, sino la fuerza del amor y la honestidad. Ese día Manuel quiso contarnos toda la verdad. «Madre», susurró, «fui un cobarde, quise pertenecer a su mundo, tenía miedo de que me despreciaran. Y por eso te humillé ante ellos. A ti, mi mayor tesoro. Tienes razón, me convertí en esclavo del dinero. Perdóname, madre». En ese momento toda la rabia y el rencor dentro de mí se desvanecieron. Con lágrimas en los ojos abracé a mi hijo. Aquella sala dejó de ser un tribunal y se convirtió en el lugar de un nuevo comienzo. El testamento de mi padre no solo nos había reunido, nos había devuelto nuestra condición de familia. Comprendí entonces que todas las disputas, todas las ambiciones y todas las mentiras eran vacías.
La verdadera herencia no era el dinero, sino la fuerza del amor y la honestidad. Ese día Manuel quiso contarnos toda la verdad. «Madre», susurró, «fui un cobarde. Quise pertenecer a su mundo. Tenía miedo de que me despreciaran, y por eso te humillé ante ellos, a ti mi mayor tesoro. Tienes razón, me convertí en esclavo del dinero. Perdóname, madre». En ese momento toda la rabia y el rencor dentro de mí se desvanecieron. Con lágrimas en los ojos abracé a mi hijo. Aquella sala dejó de ser un tribunal y se convirtió en el lugar de un nuevo comienzo. El testamento de mi padre no solo nos había reunido, nos había devuelto nuestra condición de familia. Comprendí entonces que todas las disputas, todas las ambiciones y todas las mentiras eran vacías. La verdadera herencia no era el dinero, sino la fuerza del amor y la honestidad. Ese día perdí a mi hijo como madre, pero como persona me encontré a mí misma. Por primera vez en mi vida vivía solo para mí, y eso me daba una paz indescriptible. En ese momento comprendí que lo más grande que mi padre nos había legado era el amor y la honestidad, y yo había defendido esa herencia hasta el final. Hoy estoy junto a la fuente. Han pasado los años. Esa pequeña fuente se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de nuestro pueblo. Todos vienen a beber agua, a conversar y a lavar la cara de sus hijos. Esa fuente ya no es solo un manantial, sino un símbolo de la memoria de mi padre. Aquel pleito de herencia me agotó, pero al mismo tiempo me dio la mayor lección. La verdadera herencia no son las cuentas bancarias, sino el amor y la honestidad que un padre deja a su hijo. Y yo, por tener esa herencia, me siento la persona más rica del mundo.